Hola televidentes de Nación TV, bienvenidos una vez más a Entrevistados. Estamos en el año 2015, un año de elecciones. El próximo 25 de octubre elegiremos concejales, alcaldes, diputados y gobernador del departamento del Huila. El día de hoy en nuestro programa queremos orientarlos a ustedes para que el próximo 25 de octubre voten a conciencia y de manera responsable. Pero además, durante el desarrollo de nuestro programa Entrevistados, hoy conoceremos si los candidatos a diferentes corporaciones están cumpliendo con las normas que rige la realización de proselitismo en nuestro país. Bienvenidos a Entrevistados. Y para hablar sobre este tema tan importante, ya a puertas de las elecciones que se estarán desarrollando el próximo 25 de octubre, está hoy con nosotros aquí en Entrevistado Gilbert Saavedra. Él es director del Observatorio Ciudadano, pero también coordinador del proyecto Transparencia por Colombia en la ciudad de Neiva. Gilbert, bienvenido a Entrevistados. Gracias por aceptar nuestra invitación. Belsi, muchas gracias por la invitación y qué bueno este escenario para dialogar con los televidentes y contarles nuestro trabajo. Qué bueno. Me contaron que eres oriundo del municipio de Algeciras. Sí, del municipio de Algeciras, la despensa agrícola. Allí desarrollamos pues, las actividades iniciales de la vida. ¿Qué es lo que más te gusta de tu municipio? Digamos que la gente definitivamente, la solidaridad, pese al estigma de violencia que tratamos de recuperar cada uno de los que podemos salir un poco hacia la ciudad y poder desarrollarnos, llevar ese mensaje de positivismo y de buena gente que tienen los algecireños. Bien, Gilbert, usted ha venido desempeñando un papel muy importante en el tema de vigilancia, en el tema de control de diferentes entes aquí en nuestro departamento, en la ciudad de Neiva, desde Consejo Visible y Asamblea Visible. Contémosle un poco a nuestros televidentes inicialmente qué es el Observatorio Ciudadano. Bueno, el Observatorio Ciudadano básicamente nace en el año 2007, un ejercicio de la empresa privada, el tercer sector, medios de comunicación que se suman, digamos, para vigilar lo público. Esa preocupación de hacer seguimiento a las corporaciones, al consejo de la ciudad, a la asamblea del departamento del Huila. Toda la resistencia de parte de los elegidos, de los concejales, que no veían cómo alguien pudiera llegar y calificarlos, pudiera llegar a medir su asistencia, su permanencia y su trabajo al interior de una corporación. Bueno, Gilbert, calificación, esa palabra me gusta muchísimo y más ahora, lo decía al inicio de nuestro programa cuando les daba la bienvenida, que estamos en el 2015, es un año de elecciones y muchos de los candidatos que están aspirando nuevamente a una curul en el Consejo o en la Asamblea, pues actualmente también son diputados y están desempeñando su rol en estas funciones. ¿Qué podemos decir? ¿Cómo podemos calificar al Consejo de Neiva y a la Asamblea del Departamento del Huila de 1 a 10? Bueno, de 1 a 10 digamos que alcanzan a pasar raspando, diríamos que un 5,5, entre 5,5 y 6. Hay que decir que si bien ¿Eso es tirando a mal? Sí, eso es, digamos, y más en temporada electoral donde hay tanta promesa puesta hoy en sus discursos, en las comunas, en los barrios, en los municipios, pues que tenga una calificación casi raspando no debería darles ni siquiera la opción para repetir la curul. Definitivamente reconocemos algún grado de evolución con mucha resistencia por parte del Consejo de la Ciudad. La Asamblea Departamental tiene un ejercicio mucho más nuevo, digamos que a ellos los vigilamos desde el año 2012 y eso hace que digamos que haya un poco más de resistencia frente a los diputados y la calificación que se desarrolla allí. Pero definitivamente no avanza como quisiéramos, la percepción digamos de los concejales o de los diputados no es la que quisiéramos en cuanto a los avances de iniciativas, de la presencia misma, que de sentirse ellos como junta directiva de la ciudad, junta directiva del departamento. A veces interpretan que su labor es más doméstica, del favor, de la ficha del CISBEN, de adelantarse en la fila para ayudar a algún amigo, y esa no es la labor. Hay que pensar en región, hay que pensar en ciudad, y lamentablemente llegan a veces a este tipo de corporaciones personas que no tienen la capacidad, sino los votos para poder llegar. Y es precisamente que hoy estamos emitiendo este programa para orientarlos a ustedes, amables televidentes, que queremos que ustedes voten de manera responsable, que ustedes voten a conciencia. Por eso está hoy con nosotros Gilbert Saavedra, que nos estará orientando cómo nosotros como ciudadanos podemos votar a conciencia, pero sobre todo de manera responsable. Gilbert, muchos de los candidatos que están aspirando nuevamente al Consejo y a la Asamblea, pues actualmente son concejales y diputados.
pero precisamente por andar en sus actividades de campaña política han descuidado completamente sus misiones en estas dos corporaciones. ¿Qué podemos decir al respecto? Ha sido una de las situaciones más difíciles, digamos, en ese año 2015, un año electoral, pero lamentablemente marcado por el ausentismo de los concejales y los diputados que están más orientados a su trabajo proselitista, a recorrer el departamento o la ciudad, abandonando la función para la cual fueron elegidos y que se vence hasta el 31 de diciembre del presente año. Es considerado un acto de corrupción el no asistir a las sesiones, el asistir o solo contestar lista y levantarse y retirarse. Es un dinero que estamos pagando. En la sesión Belsi cuesta 344.000 pesos diarios una sesión de un concejal, multiplícalo por 19 y un poco más, 380.000 pesos para los diputados. Diariamente que se va allí, estén o no estén, son cancelados estos recursos. Lamentable porque son recursos de nuestros impuestos y es, reitero, un acto de corrupción el hecho de no cumplir con sus funciones que a todos los funcionarios les exigimos. Entre a las 8 de la mañana, salga a las 12 del mediodía, pero ellos parece que no pudieran cumplir, no tuvieran Dios ni ley para efecto de cumplir con sus responsabilidades. Gilbert, con nombre propio podemos decir qué concejales y qué diputados están incumpliendo asistencia o están yendo y solamente presentan su asistencia y luego se retiran del recinto. ¿Podemos dar nombres propios en este momento? Bueno, digamos que dentro de las calificaciones que nosotros tenemos, hay movimientos distintos. En uno de los periodos se impone alguno en asistencia, en otro ya se retira porque tuvo que realizar algún tipo de preparación académica, ¿cierto? Entonces quedan en los últimos lugares y ha habido un movimiento, digamos, a nivel general. Nosotros de lo que sí podemos asegurar es que hemos combinado los órganos de control a iniciar investigaciones y a determinar el no pago de estos dineros. Es un detrimento patrimonial y en eso podría entonces también caber la responsabilidad tanto del alcalde como del gobernador, en tanto en que orientan unos recursos para el pago de unas sesiones que lamentablemente no se están desarrollando. Pero digamos que es pendulante el tema de los concejales y los diputados. Algunos están en últimos lugares, otros pasan al primero, habida cuenta de sus necesidades o sus actividades proselitistas en el transcurso del año. Por el tema de las campañas en este año 2015, no consideramos que es porque no les queda el suficiente tiempo, pero no se han presentado ordenanzas, tipo de proyectos que deben ellos normalmente cumplir con esas funciones en números. Definitivamente, Belsi, es preocupante la situación. Por decir algo, la Asamblea del Departamento del Huila. Este año 2015 es supremamente importante, es el año más importante de su principal función que determina la ley, es el ejercicio de control político. Este año 2015 debería haber múltiples debates de control político evaluando si realmente el gobernador de turno cumplió o no con el plan de desarrollo que prometió a los huilenses. Es una situación que es preocupante realmente. No asisten a las sesiones y además de ello pues no cumplen con su principal función, que es el ejercicio de control político. Ninguna iniciativa presentada en el año 2015 por ninguno de los diputados, 12 diputados que están allí, digamos, haciendo partícipe como una junta directiva frente a tantos temas sensibles que tenemos en el departamento, un problema de vías, de campesinos, de salud, frente a los diferentes actos de corrupción de la salud, de las diferentes instituciones, pero lamentablemente pareciera que pasara por encima de los honorables diputados y que no se entendiera entonces que hay una responsabilidad directa, que no es una responsabilidad voluntaria, es una responsabilidad a la cual los conmina la ley, que les exige y que son nuestros representantes quienes están allí como, digamos, elegidos en una posición importante para que representen a los huilenses. ¿Es en el caso de la Asamblea, en el caso del Consejo de Neiva? En el caso del Consejo de Neiva, digamos que ha habido un mejor ejercicio de control político, un poco más de asistencia, ¿cierto? Allí hemos podido permear, digamos que ya el hecho de que llevemos más años con ellos, hemos podido permear incluso hasta el reglamento interno de la misma corporación. Prohibimos y fue concertado con la Corporación Edilicia que se reunieran a la mitad de la noche. Había la práctica de reunirse a las 11:40 de la noche, realizar la sesión y esperar unos minutos porque ya era el día siguiente, unos minutos para que pasara las 12:05 de la medianoche y poder cobrar la otra sesión. Básicamente cada uno de los concejales recibía alrededor de 700.000 pesos, multipliquémoslo por 19, era un detrimento directo a la ciudadanía, era una vena rota del recurso público que estaba allí en el Consejo. Exigimos hasta el cansancio para modificar el reglamento
Hoy es imposible que el Consejo de la Ciudad se reúna después de las 6 de la tarde y eso habida cuenta de la función que hemos desarrollado. También es el único consejo del país, digamos que en lo que hemos podido lograr, que le está descontando los honorarios a los ausentistas. 57 millones de pesos se ahorró en el primer periodo de este año, los neivanos, por no pagarle las sesiones a los que no asistieron. También es una nota, digamos, una referencia de doble filo. Si son 57 millones, quiere decir que la mayoría no están asistiendo. Pero bueno, digamos, entonces tampoco les estamos pagando, que es una afectación directa a su bolsillo, y ya en este segundo periodo hemos visto que están un poco más orientados porque requieren la plata para sus actividades proselitistas. Gilbert Saavedra nos acompaña el día de hoy en Entrevistado. Los invito a una pausa. Si ustedes tienen preguntas e interrogantes, escríbanos a nuestras redes sociales, aparecen en pantalla. Pausa y ya volvemos con más de Entrevistados en Nación TV, nuestro canal. Muchas gracias por continuar con nosotros, gracias a quienes nos ven en todo el país a través del canal 167 de Movistar, pero también en los diferentes municipios de nuestro departamento a través de su cable operador local. Próximo 25 de octubre elegiremos concejales, alcaldes, gobernador, diputados y usted, televidente, debe votar a conciencia, de manera responsable. Hemos sido enfáticos el día de hoy en nuestro programa sobre esto. Sigue ocurriendo que las personas cambian su voto por un tamal o un bulto de cemento, Gilbert. Es la peor artimaña, la hemos calificado por parte de los políticos, y es el fracaso contundente de la clase política. Es decir, después de dar todo un discurso, después de ir al barrio, después de poder prometer lo divino, lo humano, después de besar a cuanto bebé se encuentran, ¿cierto? Todos los políticos, terminar vendiendo el voto, terminar la comunidad vendiendo el voto, quiere decir que no les creyeron ni media palabra de lo que les dijeron. Es el peor fracaso que existe. Es definitivamente, nosotros hemos calificado que es la peor situación que se presenta en la política. Hoy por hoy, según la encuesta nacional del DANE, el 64% de la ciudadanía a nivel nacional no cree que las elecciones se hagan de manera transparente en nuestro país. Definitivamente es un fracaso de la democracia. Hoy por hoy el término de democracia pasó a ser más una muletilla de los políticos que una realidad, y que definitivamente muestra estas malsanas prácticas cada 4 años y que lamentablemente somos víctimas. Prácticas como cambiar el voto por un tamal, por un bulto de cemento, por un plato de lechona, e incluso a algunos líderes se les cancela cierta cantidad de dinero porque saben que son las personas encargadas de reunir votos en X o Y comuna, o en este barrio o en este municipio. Esa es una realidad de nuestro país. Hay candidatos que no hacen ninguna propuesta, no presentan ninguna alternativa, sino que orientan todo al tema económico y van de pueblo en pueblo comprando concejales, candidatos, líderes, y les parece que ya la política entonces es una acción mercantil, ¿cierto?, que le genera unas rentabilidades y que definitivamente nos pone a todos a pensar, Belsi, como lo has expresado hoy en el programa, esa reflexión. Si un candidato está gastando entre 3.000 y 4.000 votos para ser alcalde de la ciudad de Neiva y 8.000 y 10.000 millones, si sumamos el salario que no excede los 10, 12 millones de pesos, nunca le alcanzará a ese... 4 años no le alcanzaría. No le alcanzarían los 4 años entonces a ese gobernador o a ese alcalde para poder recuperar ni la quinta parte de lo que han invertido en la temporada electoral. Gilbert, acabas de hablar de presupuestos. ¿Cuánto es el presupuesto para una campaña a la alcaldía, para una campaña a la gobernación? Básicamente eso está definido a través del Consejo Nacional Electoral, esos topes de financiación. Para la alcaldía de Neiva ningún candidato podrá superar los 1.080 millones de pesos, y para la gobernación del Huila los 1.800 millones de pesos. Cifras que definitivamente, como lo hemos visualizado, son superadas, lo vemos día a día en la pauta publicitaria, en los carteles, en las diferentes expresiones, en las reuniones masivas, y que definitivamente estos topes de financiación son a veces, en la mayoría de las veces, superados por los candidatos. Sí, acabas de mencionar el tema de las pancartas, de la publicidad visual, y en muchas ocasiones, si nos ponemos a hacer cuenta, llegamos a la conclusión de que solamente publicidad visual serían tantos millones, y si tienen solamente tantos millones para su campaña, bueno, ¿qué se hace? Existe una manera para que nosotros como ciudadanos, Gilbert,
pues conozcamos cómo se está manejando el presupuesto, en qué están gastando el dinero de su presupuesto los candidatos a diferentes corporaciones. Mira, a ver, sí que ha habido un trabajo muy importante de cercanía entre Transparencia por Colombia y el Consejo Nacional Electoral. A partir de estas elecciones, por primera vez, los candidatos entonces no tendrán que entregar al final del proceso electoral sus cuentas y gastos de campaña. Ahora lo deben hacer en el momento del gasto. Hoy por hoy cada candidato debe incluir en la página web de Cuentas Claras toda la información que vaya recibiendo, donaciones, diferentes actividades de crédito, pero también los gastos de la campaña. De manera que cualquier ciudadano a través de este aplicativo que está a través de la página del Consejo Nacional Electoral puedan entonces entrar y conocer definitivamente cómo se desarrolla. Había una excepción al tema y era que todos los candidatos expresaban que todos se los donaban. Cualquier reunión en cualquier barrio o comuna era donado por el líder de la comuna, una reunión de 1000 personas con refrigerios, con cantante a bordo, ¿cierto? Era donada por el mismo líder comunal o un empresario y allí de alguna manera se le lavaban las manos. Hoy por hoy esa cuenta tiene que entrar definitivamente, si la reunión costó 10, 15 millones de pesos, debe ingresar a donación, así sea, digamos que el candidato no lo haya pagado, pero definitivamente debe ingresar y no hacerle una burla a la ley. Bien, Gilbert, vamos a hacer en este momento el ejercicio. Vamos a ingresar, ¿me recuerdas la página? La página es www.cnecuentasclaras.com. Ok, vamos a hacer el ejercicio en este momento, amables televidentes, de si los candidatos a la alcaldía de la ciudad de Neiva están cumpliendo o no con el reporte de los gastos de su campaña. Bien, Gilbert, ¿cómo están los reportes de los candidatos a la alcaldía de la ciudad de Neiva? ¿Quiénes están cumpliendo a hoy 22 de septiembre? El día de hoy estamos realizando la grabación de este programa. Entonces, ¿cómo están las cuentas de los candidatos a la alcaldía de la ciudad? Bueno, hoy por hoy, digamos, hay que decir que de los 3 candidatos, 2 están cumpliendo con el ingreso de la información. Cualquier ciudadano puede entonces ingresar a través de Cuentas Claras y determinar, conocer cuáles son los montos establecidos y definitivamente cuáles son los que han ingresado los candidatos. ¿Quiénes son los candidatos que están cumpliendo? En este momento están entonces cumpliendo Rodrigo Lara Sánchez y también Gorky Muñoz Calderón. Han ingresado la información de manera disciplinada, digamos, desde hace 15 días, según nuestros indicadores, han venido entonces dando cumplimiento. Lamentamos que el candidato Bahamón aún no haya ingresado la información, pese a algunas muestras de actitudes y actividades de transparencia que ha mostrado de su campaña, pero quisiéramos entonces ver las cifras de cuánto está costando su campaña a través de Cuentas Claras. Bien, vamos a dar entonces a conocer las cifras. A hoy, 22 de septiembre, cuando realizamos la grabación de entrevistados, estas son las cuentas que han reportado los candidatos a la alcaldía de la ciudad de Neiva. Según Gilbert Saavedra, nuestro invitado del día de hoy, coordinador del programa Transparencia por Colombia, nos dice que 2 de los candidatos a la alcaldía de Neiva están cumpliendo con esos reportes diarios. Hablamos del candidato Rodrigo Lara y Gorky Muñoz. ¿Cuáles son las cuentas? Sí, Betsy. Iniciamos entonces por Rodrigo Armando Lara, del partido Alianza Verde. En total, al día de hoy ha gastado 134 millones de pesos. La mayoría de ellos tiene que ver con propaganda electoral, de ellos ha gastado 106 millones de pesos. Digamos que una de las situaciones que hemos vigilado y es que en el rango, en la casilla de actos públicos aparece en 0, una situación que está vigilando también Transparencia por Colombia, habida cuenta de que ha habido varios eventos masivos, públicos que el candidato ha desarrollado, pero lamentamos y que no están reportados allí, por lo menos en la casilla donde va actos públicos. Hay otras casillas que también, y hay que decirlo, es un error recurrente tanto del candidato Lara como del candidato Gorky Muñoz. En actos públicos aparece 0 y también en materia de transporte, en materia de oficina, cuando sabemos que ahí aparece 0. Aparece también 0 en este indicador al día de hoy. Lo que evidencia lógicamente es, cualquiera podemos palpar que ha habido unos gastos evidentes en este tipo de rubros, pero que lamentablemente no se han indicado. Ambos candidatos han reportado entonces sí, mucho gasto en materia publicitaria, lo hemos visto, no toda la que vemos en la ciudad ha sido reportada. Desde las campañas se advierte que han sido entonces pagos parciales de las vallas, de la publicidad, ha habido como
primeros avances de pago y por eso no han sido reportados a plenitud. Bueno, dábamos la cifra del candidato Rodrigo Lara, ¿verdad? Si hablamos del candidato Gorky Muñoz, ¿cuáles son los reportes y las cuentas que ha entregado este candidato en esta página web donde usted como ciudadano puede tener acceso a conocer los gastos de campaña de los candidatos? En materia de Gorky Muñoz también se establece entonces un gasto de 86 millones de pesos, también orientado, la mayor parte de él, 30 millones han sido 36 millones orientados al tema de publicidad. Se destaca entonces también que ha habido unas donaciones, unas autodonaciones de 30 millones de pesos, también que tiene los ojos pues, de 30 millones de pesos por parte del candidato. Digamos que hay unos escalafones allí donde debe incluirse incluso a quién se hizo la compra, dónde está la empresa publicitaria, cuál es cada uno, la cédula, el NID de la empresa para efectos de perseguir de alguna manera a través de los datos. Asimismo, en materia digamos, de donaciones, entonces aparece un hermano donando 5 millones de pesos, pero la mayoría de la donación ha sido casi de los propios candidatos que se autodonan el presupuesto allí, lo cual evita de alguna manera algún tipo de investigación. Bueno, decíamos que Rodrigo Lara y Gorky Muñoz, candidatos a la alcaldía de Neiva, pues a hoy 22 de septiembre, cuando grabamos nuestro programa, pues han realizado el reporte de sus cuentas. En el caso de Germán Bahamón, ¿ha realizado algún reporte o no, realmente definitivamente no? Ha habido hemos estado muy pendientes del ingreso de la información del candidato Germán Bahamón, pero lamentamos que no lo haya realizado aún, habida cuenta de los gastos mismos de la campaña, de su sede política, de los gastos en publicidad. Quisiéramos verlos reportados. Esta es una muestra de transparencia. Más allá del discurso que podemos decir ante la comunidad, ante los barrios, de que voy a ser transparente en mi labor, pues qué más transparente que mostrar las cuentas, qué más transparente que mostrar quiénes me están financiando la campaña y en qué estoy gastando los recursos de la misma. Perfecto, vamos a una pausa, televidentes, quédense allí porque al regreso estaremos conociendo las cuentas que han entregado los candidatos a la gobernación del departamento del Huila. Ya regresamos con más en Entrevistados. Antes de ir a comerciales, televidentes, habíamos quedado con que íbamos a hablar de las cuentas que han entregado los candidatos a la gobernación del departamento del Huila. ¿Quiénes han registrado esos gastos y esos ingresos en la página web de la que estábamos hablando? Pues sí, lamentablemente en gobernación no ha habido disciplina en este ejercicio de cuentas claras. Hay que decir que solo la candidata Esperanza Andrade ha reportado un ingreso económico de 55 millones por vía de crédito, pero digamos que no hay la compensación allí frente al gasto. No ha tenido ningún gasto, pero sí hay un ingreso de 55 millones. Digamos que es lo poco que hay dentro de su reporte frente a lo nulo que existe del resto de candidatos. Bueno, los demás candidatos, en el caso de Carlos Julio González y en el caso de Carlos Ramiro Chavarro, en el caso de Rigoberto Ciceri, en el caso, digamos, de los otros candidatos, ningún otro candidato, aparte de Esperanza Andrade, ha reportado ingresos y gastos en cuentas claras. No, lamentablemente no, a la fecha de hoy no lo han hecho, están en mora de hacerlo. Sí, hay que decir que el Consejo Nacional Electoral, la Registraduría Nacional, está visitando de manera sorpresa con la Procuraduría General de la Nación cada una de las campañas que generan algún tipo de prevención en el país y puede iniciar algún tipo de procesos que no solo en materia de falsedad en documento público, sino una vinculación de procesos judiciales a los candidatos y jefes de campaña de cada uno de los candidatos en todo el país. Gilbert, si yo como ciudadana conozco de un caso de corrupción o que se estén pagando por votos o que se estén canjeando votos por X o Y elemento, ¿yo puedo denunciar ante quién? Digamos que a nivel general el Gobierno Nacional ha establecido la sigla URIEL, la Unidad de Redacción Inmediata para el Proceso Electoral, que digamos que es de fácil acceso a través de la página web, casi que de manera anónima uno puede entonces entregar este tipo de denuncias, también a través de la Registraduría Nacional se reciben, a través de vía Transparencia por Colombia, que estamos recepcionando todo tipo de quejas frente a este tema del proceso electoral. Debemos definitivamente ir cada día mejorando los procesos de gobernanza. Somos conscientes que si hay mejores ciudadanos elegidos habrá mejor región para todos y definitivamente limitar todos los hechos de corrupción que se ven mucho más en este proceso electoral. El aceptar de pronto dinero o un tamal, ya lo decíamos hoy en nuestro programa, por un voto implicaría estar aceptando o apoyando a un candidato
que muy posiblemente pueda llegar a cometer actos de corrupción en su cargo como gobernador, como alcalde, bueno, como lo que sea? Sí, es la peor práctica que existe, es el aprovechamiento del candidato al hambre de la ciudadanía. Eso que el Estado no ha podido suplir, digamos, los derechos humanos, los principios de necesidades básicas y satisfechas de la comunidad que se suplen el día de las elecciones, porque es el único momento en que está viendo el candidato muy cerca a su casa, muy cerca a su comuna y muy cerca a su barrio. Pueden pasar los 4 años y nunca lo vuelva a ver. Es la oportunidad que lamentablemente ven para poder cobrar, así sea a través de un tamal y a través de un bulto de cemento. Eso es lamentable porque eso es la figura más perversa que existe en nuestro proceso electoral y eso nos tiene definitivamente con el peor cáncer. Por encima de los grupos insurgentes, por encima de la violencia, incluso está la corrupción que permea todas las instituciones del país y que lamentablemente es risible frente a la ciudadanía. Acabas de decir cáncer, el cáncer que carcome una sociedad como la nuestra, la colombiana. Gilbert, pero ¿cómo hacerle entender al ciudadano o a nuestros televidentes que a esta hora observan entrevistados de que, hombre, votemos a conciencia, de manera responsable? Pues hay que hacer la tarea día a día. Nosotros no nos cansamos de repetir, de entregar indicadores de medición de los candidatos, de establecer estrategias, este tema de cuentas claras en la ciudad de Neiva, que ha sido, digamos, beneficiada dentro de las 5 únicas ciudades de medición precisamente por el trabajo que desarrollamos, pero es una tarea constante que no podemos desfallecer. Belsi, seguramente no solo desde Transparencia por Colombia, sino desde la labor mediática también, estar insistiendo que la comunidad entonces pueda reconocer que si recibe cualquier dádiva para el proceso electoral serán 4 años de pérdida porque el candidato llegará a pagar esos múltiples tamales, esos múltiples bultos de cemento o ladrillos que ha prometido, que entregó en campaña y que llegará no solo a cobrarse para él mismo, sino a sus más cercanos para efectos de poder aprovechar. Gilbert, antes del 25 de octubre, por favor nos promete que va a estar nuevamente en Entrevistados porque nos queda mucho de qué hablar en nuestro programa sobre este tema. Belsi, muchas gracias. No, definitivamente es una tarea que desarrollamos y que agradecemos inmensamente. El ejercicio no sería igual de valioso el que realizamos si no hubiera espacios de difusión como este que nos permiten llegar allí a la sala de los hogares, a poder insistir a la ciudadanía, a dejarles por lo menos una semilla de reflexión, que piense que el próximo 25 de octubre, cuando tienen la oportunidad de ejercer su derecho individual, particular, constitucional, de elegir al mejor candidato, por favor lo hagan en un voto consciente, en un voto responsable, pensando en la ciudadanía, pensando en el futuro de sus hijos y no en qué corrupción le van a poder dejar a sus hijos y a sus nietos. Gracias por su compañía hoy en Entrevistados. Muchas gracias, Belsi, por la invitación y estaremos nuevamente con ustedes. Muchísimas gracias, Gilbert Saavedra, director del Observatorio Ciudadano. Hoy estuvo con nosotros en Entrevistados. Gracias a ustedes, amables televidentes. Esperamos que ustedes pues hayan acogido esta orientación que hoy quisimos brindarles desde nuestro programa Entrevistados a puertas del proceso electoral que se estará viviendo el próximo 25 de octubre. Gracias por su compañía. No olviden seguir nuestras cuentas en redes sociales y los espero en una próxima oportunidad.